En esta clase vamos a hablar sobre cable Ethernet y qué significa, cuáles son sus propiedades y otras cosas. Como podemos ver acá, tenemos diferentes tipos de cable Ethernet. Tenemos los UTP, los STP. Te voy a empezar a explicar lo básico. UTP, que muchas veces la mayoría de la gente dice dame cable UTP, pero por ahí no sabe qué significa. Cable UTP significa Unshielded Twisted Pair. Esto significa cable sin blindaje y cruzado. Como podemos ver acá, este tipo de cable, por ahí si lo habrás visto, son cables que están cruzados y que son de diferentes colores. Y después tenemos el siguiente tipo de cable, que es STP, que significa Shield Twist Pair. Este tipo de cable, obviamente, tiene una protección extra que el de arriba no lo tiene, y esto es una protección normalmente de aluminio que te sirve para protegerlo de las interferencias. Entonces, de esa manera podés lograr tener cables superiores, incluso protegerlos en ambientes que sean bastante agresivos. Si vos vas a poner un cable dentro de una casa y no hay ningún tipo de interferencia, ni maquinarias gigantes, ni nada por el estilo, por ahí con el cable UTP la mayoría de los casos te puede llegar a funcionar bien. Si la instalación va a ser dentro de una fábrica, donde puede haber muchos campos magnéticos, o incluso si es en el exterior y puede haber problemas de estática o lo que sea, te conviene utilizar este cable, ya que vas a proteger los equipos que estén conectados en este cable, y aparte la transmisión de datos va a ser mucho mejor y más segura. Después tenemos diferentes tipos de cable, más allá de cómo esté armado el cable, que es lo que te comenté acá arriba. Tenemos cable categoría 5E, 6 y 6A. Obviamente cuando el cable mejor es, más velocidad vas a poder transmitir. Normalmente en los categoría 5, que no es categoría 5E, podés transmitir hasta 100 megabits por segundo. En el 5E podría llegar a transmitir hasta 1000. En E también ya es Gigaline, ahí podrías llegar a transmitir en 1000 megabits por segundo. Y acá en el A incluso podrías llegar a 10.000 megabits, que serían 10 gigaline, y el de arriba sería 1 gigaline. Obviamente en la medida de los cables, como mucho entre computadora y computadora, o entre computadora y switch, o la forma que lo tengas conectado, la medida más larga va a ser de 100 metros. Una vez que te pasas esta medida, los datos se pueden empezar a degradar, incluso no pasar ningún tipo de datos. Para eso vamos a hablar que el cable adentro tiene 4 pares y solamente por 2 pares pasan los datos, como podemos ver acá, que tengo acá anotado. Por el cable 1, 2, 3 y el 6 son por los que pasan datos, y después por el 4, 5, 7 y 8 no pasa nada, están completamente libres. Por el cable 1 y el cable 2 son los que transmiten datos, y por el 3 y el 6 son los que reciben datos. Obviamente que si un cable de estos, de los que te comenté recién, se llega a dañar, obviamente la transmisión de datos no va a ser exitosa, y obviamente la computadora o lo que quieras conectar no va a funcionar. Después vamos a hablar sobre la interferencia. La interferencia es un factor muy importante en los cables de red. Por eso que los cables de red adentro están retorcidos. Si no estuviesen así, obviamente por la interferencia no podría funcionar la red o andaría extremadamente lenta. Entonces, te voy a comentar un error que he visto en muchos casos, técnicos, incluso gente que ha estado en el gremio de computación por mucho tiempo, que arman los cables de manera incorrecta. Acá tenés la norma A y B para armar los cables. En este caso no te voy a explicar cómo se arma el cable en esta clase, sino lo vamos a hacer en la próxima. Pero si vos no llegás a respetar el orden de los colores, o sea, el orden de la norma A o la norma B, no vas a poder transmitir a la máxima velocidad. Lo que pasa normalmente cuando arman mal los cables
directamente la red, en vez de ir a 100 o ir a 1000, directamente va a 10, porque es lo máximo que podría llegar a ir la red, porque los cables están mal armados. Entonces siempre te conviene verificar el orden de los cables antes de armar cualquier cosa. Obviamente que los cables, los categoría 6 y categoría 6A, para que puedan lograr máxima velocidad, los cables les hacen un tratamiento especial. Aparte de tener una protección de aluminio, ya directamente los cables estos en sí mismos, los que podemos ver acá, tienen una protección de aluminio separadas, y después adentro normalmente tienen un plástico que mantienen separados estos 4 pares que vemos acá, como para que no produzcan interferencia entre ellos. Entonces de esa manera logran pasar más velocidad en este tipo de cables. Por eso es fundamental que sigas respetando las normas, como te decía anteriormente. Después hay otro tipo de cables que se utilizan para exterior, que aparte de tener una malla externa mucho más gruesa que el cable este tradicional, que este es de interior, pueden llegar a tener un alma de acero, que el alma de acero normalmente va en el costado del cable y se saca un pedazo de acero de un lado y un pedazo de acero del otro. Entonces de esa manera se puede mantener tenso el cable si tiene que atravesar largas distancias. Y aparte que lo protege la misma cobertura lo protege contra la intemperie, porque si uno pusiera un cable tradicional afuera, obviamente no va a durar mucho tiempo, porque el sol, la lluvia y toda la intemperie va a destruir el cable muy rápidamente. Después tenemos otro tipo de cable que es multifilar o monofilar. La diferencia entre este tipo de cables monofilar o multifilar es que adentro de estos cables, que son individuales, en vez de tener un solo alambre, tienen muchos alambres muy finitos. Y esto tiene pros y contras, obviamente. Si utilizas multifilar, es ideal para computadoras de escritorio, impresoras o cualquier cosa que tenga movimiento, porque al ser varios cables finitos dentro de este cable, como por ejemplo ahora voy a separarte uno, ¿ves? Son 8 cablecitos chiquitos, van a tener adentro muchos cablecitos. Entonces cuando es multifilar te conviene utilizar este tipo de cables para patchcord, o sea, para las pacheras cuando vos armás un rack, o si no para la computadora de escritorio, como te dije antes, cualquier cosa que tenga bastante movimiento, porque si utilizas uno que es monofilar, obviamente tenés más posibilidad de que se llegue a cortar, porque es un solo alambre por donde pasan los datos. Después acá, con respecto a la interferencia, hay muchas personas que cometen el error de utilizar el cable de red para pasar electricidad o para pasar otro cable de red por adentro del mismo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, como te dije anteriormente, acá utilizamos el 1, 2, 3 y el 6, pero tenemos libres otros cables más. Entonces, como tenemos la mitad de los pares libres, se podría llegar a utilizar para pasar datos o para pasar electricidad acá adentro. El tema es que eso te produce interferencia, o puede llegar a producir interferencia dentro del cable. Entonces podés llegar a bajar el rendimiento de la red. En el único caso que yo podría recomendarte que utilices para pasar electricidad es si utilizas cámaras IP o teléfonos IP o cualquier producto que lleve electricidad y que se alimente dentro del mismo cable de red. En este caso es completamente diferente, ya directamente el fabricante puso en mente y lo puso en el diseño, por ejemplo, de una cámara IP, que ya va a recibir los datos y la corriente ya por el mismo cable. Entonces de esa manera te ahorras de tirar cable de electricidad aparte del cable de red. Otra desventaja es que si vos utilizás el mismo cable para pasar dos cables de red, que se puede llegar a hacer, en el caso de que este cable se dañe o lo que sea, no vas a disponer de un cable auxiliar en el caso de que tengas que alimentar otra computadora, otro puesto de trabajo o lo que sea. Otra cosa que tenés que saber de los cables de red, que también hay cables de red ignófugos. ¿Esto qué significa? Que es un cable de red que puede resistir las grandes temperaturas e incluso el fuego. Entonces, en el caso que lo tengas que instalar en un edificio o en algún lugar donde haya muchas personas y quieras evitar
que algo se prenda fuego, por ejemplo por temperatura o lo que sea, un cortocircuito. Este tipo de cables pueden salvar la vida de muchas personas. ¿Por qué pueden salvar la vida? Tienen muy bajo nivel de toxinas. ¿Eso qué significa? Que si se llegase a prender fuego el cable, primero que va a tardar mucho en prenderse fuego, y si largase humo, porque se derrite o lo que sea, el humo va a ser mínimo, ya que no va a largar tantas toxinas como si fuese un cable de los tradicionales. Es una cosa que tenés que tener en cuenta, muy importante, al utilizar o instalar cables de red.